A reading. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, We earnestly ask por for your Cristo Jesús os rogamos y as you exhortamos. received from us Habéis aprendido de nosotros please God, cómo proceder para agradar a Dios, conducting yourselves, pues proceded even así more. y seguid For adelante. you know what instructions Ya we gave conocéis las in the Lord Jesus. instrucciones que os dimos en nombre This del is the Señor will of God, Jesús. for your Esto whole, quiere Dios de that vosotros, you refrain from una vida immoral, sagrada, que os apartéis del that your desenfreno, wife que is sepa cada cual procurarse mujer santa y not in lustful passion respetuosamente, as do no the por Gentiles, pura pasión como hacen los gentiles que no conocen a not to Dios, take advantage of or exploit a brother or sister y que in this manner. en este asunto nadie pase por encima de su hermano ni se aproveche con Say engaño, before in porque el some manner, Señor venga con todo esto como ya os God dijimos did y not call us aseguramos. to impurity. Dios no nos ha llamado a una vida impura, Therefore, sino sagrada. whoever El disregards que these things desprecia este disregards not mandato a human being, no but God, desprecia a un hombre, who also sino a gave us the Dios, Holy Spirit. que os ha dado su Espíritu Santo. The word of the Lord. Palabra de Dios. Rejoice in the Lord, you just. Alegraos justos con el Señor. Alegraos The Lord justos is con king. el Señor. Let the El peoples Señor reina, rejoice. la tierra Let the goza. many isles be Se glad. alegran las islas innumerables. Are the Justicia foundations y of the derecho earth. sostienen su trono. Alegraos justos con el The Señor. mountains melt like wax before the Lord, Los montes se derriten como cera of all the earth. ante el dueño The de heavens toda la proclaim his tierra. justice, Los cielos and the pregonan hosts su justicia, his y glory. todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos The justos Lord con el loves those Señor. who hate evil. He El guards Señor those ama al who que do justice aborrece el mal, from the hand of the wicked. protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Alegraos Make dawns justos for the con el just, Señor. and gladness Amanece la luz for para the el innocent. justo y la alegría para los Bless the rectos Lord, de you corazón. just, Alegraos and justos con el maintain Señor, his holy name. celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Permanezcan vigilantes en todo momento y oren, para que tengan la fortaleza de estar firmes ante el Hijo del Hombre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus told his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: the kingdom of heaven El reino de los cielos will be like se parecerá a 10 doncellas the que bride, tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. and 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. their lamps Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. bridegroom was long delayed. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A cry, A medianoche se oyó una voz: come out «Que llega el esposo, salid a recibirlo». all those virgins got up Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las sensatas: «Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas». for us. Pero las sensatas contestaron: Instead to the «Por si merchants, acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis».
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. But he said in reply, Pero él respondió, Amen, I say to you, os lo aseguro, I do not know you. no os conozco. Therefore stay Por awake, tanto, velad, for you know porque no sabéis nor the el día ni la hora. Verbum Domini. We are indeed, as we often say, and as Mother Angelica Estamos, de hecho, como a menudo decimos, somos una familia. family, Dado together, que somos una familia, oramos juntos, nos alegramos, como lo hicimos recientemente en el aniversario y la festividad. Y hoy, en esta festividad de Santa Mónica, uno especialmente piensa en la verdad que hay en esta misa para ustedes. Cada misa televisada se ofrece para nuestros televidentes, radio oyentes y los participantes que viven en centros de benefactores, nuestros empleadores que contribuyen a traer a ustedes la misa diaria, y esta se ofrece para ustedes y sus intenciones que son enviadas a nosotros y se colocan aquí para poderlas recordar en nuestras oraciones y ofrecer esas intenciones, ofrecerlas, orar por ellas, por ustedes del mismo modo que lo hacemos con el rosario. Y estas poderosas oraciones en la festividad de Santa Mónica, quien no solamente fue sobre su hijo San Agustín, por quien es más famosamente conocida, cuya festividad es mañana, sino que también sobrepasó a un esposo muy furioso, Patricio, creo que era su nombre. Ella, ella fue bendecida por su paciencia y por su fe, por su amabilidad, como lo hizo también San Agustín por sus oraciones y sus lágrimas y peticiones al Señor. Sé que muchos de ustedes también están lamentando o sufriendo por familiares, quizás una esposa, un esposo, una suegra o hijos, nietos, quienes están lejos de Dios, quienes están en el peligro de que esa puerta se les cierre sin que les respondan, como escucharon en el Evangelio de hoy. Entonces, de cierto modo, quiero orar por aquellos con ustedes y con nosotros, aquellos que puedan estar alejados de Dios en este momento, y llamarlos al raciocinio, y por la intercesión de Santa Mónica en oración ante el sacrificio de la misa y el rosario en esta transmisión televisada. Que Dios les conceda la gracia especial en este día de encontrarle, de buscarle apenas y encontrar la salvación. En el 2016, el padre Patrick, yo, Peter Gagna y el personal de EWTN viajamos a Fátima para la preparación del centenario en el 2016. Hicimos algunos programas y uno de ellos que me conmovió especialmente fue una entrevista que hice con una monja dominicana del Perpetuo Rosario. Ellos son devotas de Fátima y creo que son parte de las que fundaron el este centro para la veneración y el rosario. Y lo que hice fue entrevistar a esta hermana. Es una pequeña, es una monja
pequeña, y ella simplemente hablaba sobre la oración que la señora nos pidió hacer después de tantas décadas. Oh Dios mío, perdona nuestros pecados, sálvanos de las llamas del infierno, condúcenos, guíanos al cielo, especialmente a aquellos en más necesidad de tu misericordia. ¿No es esta una manera hermosa en que Nuestra Señora le enseñara a sus hijos a orar? Y ella constantemente hablaba sobre esas palabras iniciales. Oh Dios mío, oh Jesús mío. ¿Cómo podemos decirlo? Oh Jesús mío. Podemos decirlo porque en el Evangelio de hoy nos revela también la identidad de Jesús. Él es el novio y nosotros somos las novias. Recuerden, de la iglesia es su novia. Y por eso es que la iglesia usa pronombres femeninos al usarse de la iglesia. Por ejemplo, en el canon romano se ofrece estos sacrificios por ustedes, por la Iglesia Católica, y para otorgarle a ella paz, o otorgarle unidad y gobierno sobre el mundo. De modo que la Iglesia es la novia y somos miembros de la Iglesia, por tanto, Jesús es el novio. De ese modo, podemos decir, oh Jesús mío. Es una relación amorosa la que tenemos con Él. Y volvemos con Él como novia, como a menudo hace la prometida con el prometido, usando esos términos afectuosos que los esposos usan entre sí. Entonces, de esa manera nos volvemos a Jesús con toda nuestra alma y decimos, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Y esto fue el 13 de julio cuando Nuestra Señora nos dio esta oración después de esa horrible visión del infierno. Y si quieren ustedes una devoción al corazón inmaculado para salvarles, ella quería que esta oración se añadiera después de cada decálogo del rosario y para aquellos más necesitados, los más necesitados de la misericordia de Dios. Guíanos hacia el cielo. Eso es lo que oramos, lo que pedimos en la festividad de Santa Mónica. Y Lucio fue de los que llegaron a vivir 97 años, murió el 17 de febrero del 2005, pero Lucia iba a permanecer un poco más, nos dice Nuestra Señora, en cuanto a términos de la eternidad. Esto es lo que significa un poco más, a pesar de tener 97. Por tanto, ella recibió muchas cartas y el significado de muchas de esas cosas. Ella pidió permiso entonces para incorporarlas en un libro, de modo que las personas pudieran tener su perspectiva del significado de estas cosas. Por tanto, hay un libro de las cosas que ella vio, de las visiones que tuvo, y un llamado a no ofender a Dios más, ya está bastante ofendido, un llamado a rezar el rosario. Y en esa sección, ella comenta sobre esta oración, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Y lo comenta que aquellos más necesitados, y Lucía escribía, creo que aquellos que describía, creo que se refiere a los que más peligro de la perdición tienen. El fruto del sacrificio sagrado de la misa, que es la salvación de las almas, junto con el perdón de nuestros pecados. Y ella mencionaba el hecho de que al comenzar la misa debemos pedir el perdón de nuestros pecados, de modo que lo hacemos. Pero este sacrificio de la misa, haciendo presente a ese
a ese presente sacrificio y oferta de Dios, haciéndolo presente y todo lo que logró. Él es que seamos a través de esa oración, oh Jesús mío. Lucía decía que estábamos orando los méritos de Cristo en el Calvario, el sacrificio de la misa aplicado a estos que más necesitan de la misericordia de Dios. Por tanto, piensen en esto cuando recemos el rosario después de la misa, especialmente con devoción, y veamos la conoción entre la misa diciendo, oh Jesús mío, tú eres el novio de todas nuestras almas. Ten misericordia de estos, de todos los que más necesitan tu misericordia. Tú que diste tu vida por la salvación de ellos, condúcenos al cielo. Y ella continuó, creo que después de la oración litúrgica del sacrificio en la misa, la oración del Santo Rosario se convirtió en un suplemento de la naturaleza de la oración, y eh, una contemplación es la oración más complaciente, más satisfactoria que podemos ofrecer a Dios y para nuestras almas. Y si no fuera por nuestras almas, Nuestra Señora de Fátima no nos lo recomendaría con tanta insistencia. Por tanto, en la lectura de San Pablo de hoy, en el capítulo 4, lo menciona 2 veces, el ser llamado a la santidad. Y saben que esto es bastante interesante. No se encuentra la palabra santidad fuera de los escritos judíos o cristianos, excepto alguna rara vez. Esta revelación de Dios, de ser llamados a compartir la santidad de Dios, ser santo porque yo, tú, Dios, soy santo. Sin embargo, la fe judía y la fe cristiana nos llama a la santidad. ¿Y qué es esta santidad? Bueno, se refiere a ser algo apartado para la veneración de Dios, consagrado a Dios. ¿Y qué nos dice San Pablo? Lo escuchamos 2 veces. Esta es la voluntad de Dios, su santidad. Condúzcanse de modo que complazca a Dios, hágalo incluso más. Y al final Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Y Él dice, si das el Espíritu Santo, creo que como seres humanos no somos ángeles sin vida, ni somos bestias, animales en un alma mortal, somos seres humanos, y en el cual lo corpóreo y lo espíritu están unidos y tenemos una sola naturaleza, la naturaleza humana. Pero hay una unidad profunda, y se dice que toda la creación material es llevada a la perfección en la persona humana. La creación material, todo el universo que ven, es llevado a la perfección en la persona humana. ¿Por qué? Porque la persona humana, hecha de lo corpóreo y de lo espiritual, lo material y lo espiritual, nosotros como parte del mundo material, sin Dios a quien responderle con amor, siendo como novia a nosotros, por nosotros solos podemos buscarlo. Entonces el mundo material alcanza su perfección en la naturaleza humana. El catecismo dice que no debemos desatender nuestros cuerpos, no estar en desacato de él, desfigurarlo, mutilarlo.
how God has made pero us sino is que part del of His modo plan que for Dios us, nos ha for hecho, our es parte salvation, our del plan sanctification, our suyo para growth in nuestra holiness. salvación y And santificación Paul is y saying su we're called to crecimiento en holiness la because santidad. Y these bodies are Pablo dice que temples of the estamos Holy llamados a Spirit. la santidad porque And these nuestros bodies, cuerpos in son el fact, were templo del destined Espíritu for Santo y glory. están destinados a la gloria. At the end of Al time, final de los our bodies will tiempos, be reunited with nuestros our cuerpos souls se reunirán and share con in nuestras glory because we are almas human y beings. compartirán la gloria porque We have this somos one nature, seres this humanos. profound Tenemos unity esta of naturaleza body y and unidad soul. profunda del cuerpo y el So alma. we are to be vessels then Entonces of the debemos Holy ser Spirit, set apart, portadores be del holy, Espíritu Santo, growing in separarnos, crecer called en la to be santidad, God's own, llamados a ser called in Dios fact mismo, not just to be llamados His a no possession, so to solamente speak, ser posesión to suya, be His por decirlo bride, así, sino His beloved too. ser su amada, ser And that's a su wonderful novia. truth Y esa for es us to una contemplate. hermosa We're verdad called a to contemplar. holiness, Estamos not to llamados a la take anything away santidad from us, no but para rather to give us quitarnos, everything, sino para dárnoslo todo. everything that we most deeply Todo long lo for and que desire. pedimos y deseamos And then one final profundamente. point, Y un punto as we final, think about al Jesus as the pensar en bridegroom and that we are Jesús His como el bride, novio y no la iglesia como la novia, this is brought home to us right before we esto receive nos Holy llega Communion. justo antes de And the recibir priest la Sagrada quotes Comunión y los sacerdotes from the book of citan Revelation, chapter palabras del 19. How does capítulo the Bible 19 del end libro the de las wedding? Revelaciones. A wedding ¿Cómo banquet. termina el banquete So de we have the bodas? bridegroom, and we heard Tenemos today al that novio those who were y ready went to escuchamos the que wedding aquellos que feast with estaban him. listos entraron a la fiesta That's de how la the Bible boda. ends. Así es Revelation como la chapter 19. This Biblia wedding concluye, banquet, this celebration. Revelación capítulo 19, For the el marriage of the banquete. Lamb has come. Y porque Now go to the book of Revelation. porque el The marriage of the matrimonio Lamb del has come, Cordero ha llegado and his bride has y made su herself novia ready. se ha dispuesto. It was granted her to Fue clothe herself dado a ella el with fine linen, prepararse con bright and pure. telas suaves, For the brillantes fine y linen puras, porque is the las righteous telas deeds of the suaves saints. son los hechos correctos de los santos. So there's a danger, Por right, tanto, hay that un our enthusiasm for peligro holiness que en el can run out entusiasmo and be de que el given away. entusiasmo por la santidad That's the pueda message of these gastarse, aminorar. Y ese virgins es who el did not bring mensaje oil with them. de las novias That que no oil is we trajeron are su good works, aceite. our virtue, El our charity, aceite es our nuestras continued obras, nuestra enthusiasm caridad, for nuestro holiness. entusiasmo continuo So por when la the santidad. bridegroom Así arrives, que al llegar we el can go novio, into that wedding podamos feast with entrar eternal con beauty. él a ese banquete de So let us bodas recall that eterno en el today as we cielo. especially pray Recordémoslo for hoy, those who may be far especialmente from al God, rezar por aquellos que estén offering the alejados de Mass for Dios, them, praying ofreciendo for una those misa saying that prayer, por ello my Jesus, for y them, diciendo, because they oh too are Jesús called mío, porque to the wedding ellos feast of también the están Lamb. llamados a la festividad del Cordero.